Dios le bendiga a todos, mi gente. Buenas noches. Por aquí estamos como de costumbre. Son las 10 de la noche. Ahora en verano, ustedes saben que en el invierno pues cambian la hora. Gloria a Jesús. Y yo soy su hermano y amigo José Bueno de Millones para Cristo. Y recuérdense que el Señor nos ha llamado con un ministerio para aclarar muchas veces y para desenmascarar las artimañas que el enemigo utiliza para engañar tanto al que no tiene conocimiento de la iglesia, al que no va a la iglesia, o sea, al que no tiene conocimiento de la Biblia, al que no va a la iglesia y también el que va a muchos de lo que estamos dentro de la iglesia, incluyéndome yo mismo, ya que somos personas imperfectas, ya que somos vulnerables a la desinformación, también a las falsas teorías, y bueno, hay tantas cosas que no podríamos terminar si nos ponemos a citarlas o a enumerarlas. Y estamos hablando ahora acerca de el nuevo nacimiento. Hoy vamos a estar llevando a cabo la número 2. Y recuerdo que cuando yo llegué al Evangelio, a mí se me dijo, yo fui un hombre que llegué destrozado al Evangelio, pues, en todo el sentido de la palabra, tanto en el término espiritual como en el físico, en el humano. Y recuerdo que a mí se me dijo esta expresión que estaba muy de moda, no sé si se utiliza todavía, es posible que se utilice. A mí se me dijo, si tú tienes problemas, vámonos para la iglesia. Lo que me dejaba dicho a mí, que cuando yo entrara a la iglesia se me iban a terminar los problemas. Y es una verdad a media, y esa media verdad que falta por decir en esta semi-verdad es muy peligrosa, porque la media verdad que falta es lo importante, porque es verdad que a usted se le van a acabar algunos problemas aquí, cuando usted viene al Evangelio. A usted, por ejemplo, a mí personalmente, ya yo no voy a jugar mi dinero al azar, ni a las patas de los gallos. Ya a mí no me va a hacer daño el alcohol, yo no voy a tener resaca, ya mi esposa no tiene que vivir en la zozobra de que yo era un hombre callejero. Esos problemas se van a acabar, ¿verdad que sí? Pero usted entra en otra clase de problemas que son determinantemente, bueno, ¿cómo le digo? Son problemas que usted tiene que saberlo, porque usted y yo, en la humanidad, en el mundo espiritual, se libra una guerra en la cual estamos usted y yo incluidos desde antes de nacer. Desde antes de nacer. Entonces, ¿qué pasa? Que usted y yo no lo sabemos. La mayoría de la gente, de los seres humanos, no lo sabemos, especialmente en esta época donde la Biblia se ha sacado prácticamente vamos a ponerle un 90% para no fallar. Un 90% de la humanidad de hoy día, y eso lo estoy poniendo, ya usted sabe, para no fallar, para no equivocarme. Un 90% de la humanidad no tiene conocimiento de la Biblia, no sabe de la palabra de Dios, y incluyendo los que estamos dentro de la iglesia. La iglesia de hoy no tiene conocimiento de la palabra. Usted que está ahí escuchando, si usted está yendo a una iglesia, la Biblia habla muy claro, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 8, me parece, por ahí,
dice que en esto es glorificado mi Padre, en que lleven muchos frutos. Y los frutos del que se llama ser hijo de Dios es el testimonio, lo que la gente dice de mí, si yo me llamo ser hijo de Dios. Y la evidencia clara de que yo he nacido de nuevo, de que yo soy un hijo de Dios, es que yo tengo que ganar almas. Yo tengo que vivir preocupado, envuelto en todas las cosas del Evangelio y desocupado, aislado de los afanes de este mundo y de las cosas de este mundo y de la vanagloria de este mundo y de todo lo que tiene que ver con las cosas mundanas y con lo que tiene que ver con las cosas visibles, tangibles, visibles de la vanagloria de este mundo, ¿entiendes? Y eso es, si nos ponemos a pasar inventario, oiga, si nos ponemos a pasar inventario, esta empresa llamada Iglesia de Jesucristo, ¿usted sabe por qué no ha quebrado esta empresa? Porque es imposible, porque no va a quebrar, porque la Biblia lo dice, el Señor lo dijo claro, que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la Iglesia de Jesucristo, aunque no se refiere en el contexto a eso, pero se lo podemos agregar a eso también, se lo podemos adjudicar a ese término, porque el infierno no puede con Jesucristo, ¿entiende? El Evangelio sigue para adelante y Dios siempre tiene un remanente. La Biblia habla muy claro que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, y por eso, a eso es que Dios nos ha llamado a nosotros en este ministerio. Este ministerio no gusta mucho, pero yo con uno siempre me conformo. Y yo sé que yo tengo a alguien. El Señor no me va a poner aquí a mí a ladrarle a la luna. Entonces yo sé que a alguien el Señor a alguien le aprovecha esto. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando de lo que hemos dicho antes. Hoy lo que vamos a hablar del nuevo nacimiento. Ya hoy vamos en la etapa, es una serie y vamos en la número 2. Entonces, en este estudio que estamos hablando, que estamos llevando a cabo, vamos a estar haciendo una diferencia clara, un paralelo claro de la evidencia de un hijo de Dios que por obligación, sin ninguna otra opción, Jesucristo le dijo a Nicodemo: te aseguro que si no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Usted y yo no nacemos siendo hijos de Dios. Nadie nace siendo hijo de Dios. Los únicos que nacieron siendo hijos de Dios fue Jesucristo hombre y Adán y Eva. Esos fueron los únicos que nacieron siendo hijos de Dios. De ahí para adelante, Adán y Eva primero nacieron hijos de Dios y luego vino Jesucristo hombre y se hizo hijo de Dios. Esos han sido los únicos 3 hijos que Dios ha tenido en esta tierra. Después del pecado de Adán, nosotros nacemos todos con esa maldición de herencia por el pecado de ellos de allá en el huerto del Edén. Y es algo obvio, es algo claro. Si todos fuéramos hijos de Dios, entonces ¿quién está haciendo el mal? Entonces, si todos fuéramos hijos de Dios, ¿para qué hay un infierno? Y a usted que le enseñan que hay un purgatorio. Ese es el cuento más lindo. Oiga, yo quisiera ser tan inocente, creer esas cosas. Por ejemplo, el purgatorio, que Jesucristo, el mismo Dios, se hizo carne y vino y habitó entre nosotros, como se lo enseñan a muchos a rezarlo, a repetirlo como loro, pero no saben ni lo que están diciendo. Y dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor. Oiga, eso que ustedes le enseñan a rezar, eso es algo que, eso es una escena bíblica, parte de algunas que se la mezclan. Por ejemplo, cuando el ángel se
se le aparece a la Virgen María, ese era un saludo que el ángel le daba: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. O sea, el ángel viene por orden de Dios y le trae la noticia a María, a la Virgen María, a la Virgencísima María. Porque, oiga, si este mundo tuviera 20 mujeres de la categoría de María, y mire, eso fuera una cosa, este mundo no fuera igual. Entonces Dios envía al ángel a darle la noticia y está escrito. Entonces cuando el ángel llega, María se sorprende por la noticia, porque es una noticia demasiado grande. Las escrituras habían prometido este asunto, por así decirlo, pero María tenía eso muy lejos de que iba a ser ella, ¿entiende? Entonces a usted se la quieren poner de que María es la madre de Dios. Pero hermano, por favor, si la primera mujer que existió fue Eva, creada por Dios, entonces ¿cómo puede ser que María puede ser la madre de Dios? Si María no aparece en la Biblia, aparece en un pedacito de la Biblia, en un pequeño período de la Biblia. María vino a aparecer unos 700 años después de los primeros escritos de la Biblia. Y aparece muy poco. Entonces, si ella misma dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, y he aquí me dirán bienaventuradas todas las naciones, todas las generaciones. Entonces, escúcheme, ¿cómo se puede explicar esto de que la madre se pone por debajo del hijo? O sea, que el hijo es un irrespetuoso, que el hijo es uno de estos toros que hay que tenerle miedo. No, hermano, es que vamos a darle mente a esto, vamos a darle importancia a estas cosas, ¿entiende? Estas son cosas muy importantes, porque primeramente, si usted no conoce la Biblia, usted no puede decir que usted conoce a Dios, porque para usted conocer a Dios tiene que conocer esto, porque que aquí está escrito el testimonio de Dios. Todo lo que el hombre tiene que saber está escrito aquí en la Biblia. Toda escritura, dice la palabra, la Biblia, que es inspirada por Dios y que es buena para corregir, para redarguir, o sea, para investigar lo más profundo del alma del hombre, para instruir en justicia, o sea, para enseñar al hombre que sea justo, y para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, o sea, para que el hombre pueda hacer lo bueno. Todo está aquí en la Escritura. Entonces, tenemos que interesarnos en estas cosas. Entonces, esa es una de las características de los hijos de Dios. Si yo soy hijo de Dios, pues yo tengo que saber de él, porque ¿a quién no le interesa saber de su padre? ¿A quién no le interesa seguir las reglas de su padre? ¿A quién no le interesa obedecer a su padre? Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo nosotros podemos agradar a Dios si no escuchamos, si no leemos o si no le pongamos caso a los mandamientos? ¿Entiende? Y es por eso que nosotros siempre vamos a resaltar esto. Siempre se lo vamos a restregar. Hasta que si usted quiere, investíguelo, porque en verdad nosotros no estamos hablando nada oculto. Pero tenemos que decírselo. Yo no quiero que usted se canse, porque quizás usted lo escucha todas las noches, pero ¿y los que van entrando? Los que van entrando, nosotros tenemos que decirle esto, porque esa es la razón por la cual este mundo está en el estado de desastre que se encuentra. ¿Por qué? Porque usted y yo nacemos siendo enemigos de Dios, y por medio del sacrificio de Jesucristo se nos abre la puerta para entrar a la familia de Dios. Entonces ahí se va
la naturaleza caída, la naturaleza enemiga de Dios, entonces con nosotros adquirimos un nuevo apellido, una nueva sangre, un nuevo espíritu, o sea, algo nuevo, y entonces ahí nosotros comenzamos a dar fruto para la gloria de Dios. Entonces, por ejemplo, le quiero leer hoy acerca de una lectura que le escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era un jovencito que el apóstol Pablo se ganó en sus aproximadamente 35 años de ministerio. Ahora bien, tenemos que ver quién era el apóstol Pablo. Si usted lee el libro de los Hechos, en el capítulo 9, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. O sea, era un religioso. El apóstol Pablo defendía su religión de lo que le habían enseñado. Igualmente, como dice usted, que no conoce la Biblia, usted que nunca se ha preocupado o quizás no ha tenido la oportunidad de leer la Biblia, asimismo decía yo también, no, porque yo soy de esta doctrina, yo soy de esta religión, ¿entiende? Y Pablo era incluso un hombre que defendía sus conocimientos, defendía su religión. Y cuando, bueno, su costumbre era atacar a los siervos de Jesucristo, a los que no pertenecían a la religión de él, como hoy se nos hace a nosotros, ¿entiendes? Se nos dice los convertidos, se nos dicen los hermanos separados, se nos dicen los protestantes, bueno, se nos dicen tantas cosas. Y es bueno que usted investigue por qué se nos dicen los protestantes. Los protestantes, eso es bueno que usted investigue cómo comenzó la iglesia y después investigue por qué surgió el protestantismo. O quién fue Martín Lutero. Investigue esos datos. Usted que todavía está creyendo que somos hijos de Dios todos, pues investigue esos datos porque son muy importantes. Bueno, pues entonces vamos a seguir con el tema. Hoy yo quiero hablar de una carta que le escribe el apóstol Pablo, el perseguidor, el que era perseguidor de la iglesia, y luego un día que iba a perseguir la iglesia, a maltratar la iglesia de Jesucristo, ¿entiende? Ese día el Señor lo agarra en el camino y lo tumba del caballo y se le revela a él. ¿Por qué se le reveló Jesucristo al apóstol Pablo? Bueno, porque Pablo defendía su religión y él creía que estaba en lo correcto. Esa puede ser una razón, ¿verdad que sí? Recuérdense que somos humanos y podemos emitir cualquier tipo de juicio o de opinión. Pero también vamos a tomar otro que es muy posible, y es que porque Pablo era un hombre que en verdad él defendía, era ciego defendiendo, él creía que estaba defendiendo a Dios, ¿entiende? O vamos a dejar esa incógnita, pero vamos entonces a hablar de la convicción de Pablo, del encuentro, de la revelación de Jesucristo a Pablo. Usted puede leer el libro de los Hechos en el capítulo 9. Ahora bien, si nosotros fuéramos todos hijos de Dios, entonces, ¿por qué Jesucristo agarra a Pablo y lo tumba del caballo? ¿Entiende? Y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Entiende? Entonces, ahí entonces tenemos que profundizar en eso. Entonces, si somos todos hijos de Dios, entonces, ¿por qué Jesús llama a Pablo que está persiguiéndolo a él? ¿Por qué? Porque Pablo estaba persiguiendo a los que se han convertido a Jesús.
Entonces se supone que cuando usted no está de acuerdo con Jesús, cuando usted no le da toda la gloria, todo mérito, todo respeto al nombre de Jesús, primeramente usted no puede pelear, usted pertenece al reino del infierno, porque el diablo nada más le tiene miedo a Jesucristo el Señor. En el nombre de Jesús es que está la victoria de todo. En el nombre de Jesús se sanan los enfermos. En el nombre de Jesús se rompen las maldiciones. En el nombre de Jesús ahí es que está todo. En Él habita toda la deidad de Dios. Corporalmente y como usted lo quiera llamar. Es en Jesucristo. Entonces, recuerde que le estamos hablando del nuevo nacimiento. Y queremos aclararle las cosas, que usted se convenza de que tiene que haber un nuevo nacimiento y que tiene que haber un arrepentimiento para usted y yo poder entrar en el reino de los cielos. Y la Biblia habla muy claro que un árbol malo no puede dar fruto bueno y un fruto bueno no puede dar árbol malo. Entonces, su corazón le dice a usted claramente si usted es hijo de Dios. La Biblia habla muy claro y dice que el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo nos da testimonio a nosotros. Entonces, evalúe las cosas, su estilo de vida, las cosas que usted hace, a ver si van acorde, si van paralelo con lo que Dios manda. La Biblia habla muy claro y dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es practicar el pecado? Hacer lo contrario de los mandamientos de Dios. ¿Entiende? Entonces, ¿quiénes practican el pecado? Los que no han nacido de nuevo, los que no tienen el conocimiento de la palabra. Al menos que alguien no esté prevaricando, o sea, practicando el pecado militarmente, sin temor de Dios. Bueno, usted sabrá lo que se tiene. Entonces, vamos a hablar un poco de esto, vamos a entrar en materia ya, de la carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. El apóstol Pablo le escribió 2 cartas a Timoteo. En la segunda carta le escribe, bueno, vamos a darle la razón de por qué Pablo le escribe la primera carta al apóstol, al pastor Timoteo, que era un muchachito joven que él había dejado en Éfeso, que era misionero con Pablo, compañero de misiones, y se abrió una obra en Éfeso y Pablo lo puso a él, un muchachito joven. Pablo era un hombre religioso, ya un gallo guerriado, y tenía que darle calor a Timoteo, tenía que instruirlo. La primera carta que el apóstol le escribe a Timoteo fue con el propósito, eran 3 propósitos: de exhortar a Timoteo acerca de su vida y su ministerio, de instar a Timoteo a defender la pureza del evangelio y sus santos principios de la corrupción de los falsos maestros, y a dar a Timoteo instrucciones respecto a varios asuntos y problemas eclesiales de Éfeso. O sea, problemas que estaban, porque recuerden que esto es una guerra que siempre ha estado ahí y los falsos maestros nunca se van a quedar callados. Entonces, la característica de la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, vamos a leerla por aquí, dice: esta epístola, tiene 4 características. Primera, se dirige directamente a Timoteo, representante de Pablo en la iglesia de Éfeso. La epístola es muy personal y está escrita con profunda emoción y sentimiento. Junto con segunda de Timoteo, subraya más que ninguna otra epístola en el Nuevo Testamento la responsabilidad pastoral de guardar el evangelio puro y libre de las falsas enseñanzas que podrían debilitar su poder salvador. Recalca el supremo valor del evangelio, la influencia demoníaca que causa su corrupción
el llamamiento santo de la iglesia y los requisitos de excelencia que Dios exige a sus dirigentes. Proporciona la instrucción más específica del Nuevo Testamento sobre la relación de vida del pastor con los grupos sociales de la iglesia según la edad y el sexo. Ese fue el propósito de la primera carta. Pero, ¿qué pasa? Que es bueno que estas son cositas, detallitos pequeños que la gente prácticamente no tiene conocimiento. La gente cree que la Biblia es como, yo no sé ni cuántas ideas tiene la gente de la Biblia. La Biblia es el libro, es el manual del Creador. Aquí Dios dejó plasmado todo lo que usted y yo tenemos que saber para poder vivir una vida buena delante de su presencia mientras usted y yo estemos aquí a lo que yo le llamo una pasantía, donde Dios nos pone a nosotros para que determinemos dónde vamos a pasar la eternidad. Por ejemplo, aquí en el caso de Timoteo, el apóstol Pablo lo estaba siguiendo porque fue el Pablo tenía una responsabilidad con Timoteo. ¿Y por qué? Porque Pablo fue que se lo ganó. El Señor nos pone a nosotros personas, los que nos llamamos ser hijos de Dios, los que nos llamamos que somos renacidos, nacidos de nuevo. Dios nos pone responsabilidades, nos pone personas para que le demos testimonio, nos pone personas para que nosotros las instruyamos y les enseñemos cómo es que se debe vivir en el Evangelio. Nosotros no estamos nadie está llamado a visitar una iglesia religiosamente y ponchar una tarjeta, especialmente ir de hipócrita donde los pastores y después salir de ahí a hacer lo que nos da la gana. Usted se está engañando a usted mismo e incluso usted le está haciendo daño a los pastores. Si usted hace eso, ¿usted sabe por qué? Porque recuérdese en el capítulo 7 del libro de Josué, que estuvimos hablando, la guerra que el pueblo de Israel perdió por el pecado de un solo hombre. Y cuando usted se sube a un altar y usted es una persona pecadora, pues usted está prevaricando, usted está contaminando, usted está haciéndole daño a eso, porque por eso se pierde en batalla. Si usted es alguien de las personas que viven practicando el pecado, viviendo la doble moral y yendo a la iglesia a hacerle, a moverle colita al pastor. Así es que yo le aconsejo a usted que trate de buscarla, de alinearse, porque usted no va a ir para ninguna parte. Se lo digo honestamente, yo salí de ahí, el Señor me sacó de la hipocresía, de la doble cara, de la doble vida. Y déjeme decirle, paré en descarriado, pero fui descarriado que me fui de la iglesia. Pero eso es terrible, usted está descarriado dentro de una iglesia. Eso es algo que, mire, cuando usted viene a ver, cuando usted viene a despertar de ese sueño, porque ya usted tiene gusano. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver entonces la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo. Pablo le escribe la segunda carta consciente de que Timoteo era tímido y se enfrentaba al sufrimiento, percatándose de la posibilidad de una severa persecución desde fuera de la iglesia y de los falsos maestros dentro de ella. Oiga bien, persecución. ¿Quiénes persiguen a la iglesia? Los que no son hijos de Dios. ¿Entiende? Entonces, dentro y fuera de la iglesia. ¿Entiende? Eso es, recuérdese que siempre le vamos a hablar de eso. Recordarle que usted y yo no nacemos siendo hijos de Dios. Y si venimos al arrepentimiento mediante la confesión de nuestros pecados a Jesucristo el Señor, y continuamos viviendo una vida dirigida por el Espíritu Santo, una vida en santidad, entonces usted y yo vamos a heredar el reino de los cielos. Pero no es que usted va a venir a la iglesia
y va a seguir haciendo lo que usted le da la gana, se va a volver otra vez a vivir la vida mundana. Entonces lamentablemente usted usted no está en la línea. Gloria a Dios. Entonces, la severa persecución desde fuera de la iglesia y de los falsos maestros dentro de ella, y Pablo exhorta a Timoteo a proteger el evangelio, a predicar la palabra, a soportar el sufrimiento y cumplir con su encargo. Quiero resaltar esto: soportar el sufrimiento. Mis amados, si usted vive en la iglesia y usted se está desenvolviendo en ella como si fuera una casa club, una casa de entretenimiento, que usted va y se bochincha un rato, se comparte con los hermanos, eso está muy bueno, déjeme decirle. Gloria a Dios por la convivencia, pero de eso no se trata el evangelio. No, si usted no lo está empullando, si usted no está guayando la yuca, si usted no lo están apuntando y a usted no lo están tirando, pues dése cuenta, porque es posible que usted esté infiltrado en la iglesia y usted sea de la otra guardia. Usted tiene, esa es la evidencia más clara del crecimiento personal, individual del individuo cristiano. Es cuando usted se va dando cuenta que a usted lo van aislando como un utensilio que usted tiene en la casa, como que ya no se usa. No, eso no me gusta, y se lo van tirando para el lado. Eso quiere decir que usted está creciendo en el evangelio. Ahora bien, déjenme decirle la otra cara de la moneda. Cuidado que a usted no le estén sacando el pie por bochinchoso, por refunfuñoso, o también por mala paga, por mañoso y por tramposo también. Usted me entiende que hay que llevar un balance, que esto no se trata de usted vivir como buscando amigos. En la iglesia no se busca amigos, en la iglesia se buscan hermanos, y principalmente los pastores. Usted tiene que ser amigo de su pastor. Usted tiene que estar de la mano derecha con su pastor. Si usted no tiene una relación con su pastor, digo, no sé, en esas iglesias grandes, yo no sé, pero la persona clave que usted tiene que ganarse primero, que usted tiene que llegarle primero, es a su pastor. Si no es uno de estas clases, de estos pastorotes que hay, que no hay quien les llegue. Yo no tengo problema con eso, porque el pastor mío es un pastor que eso se pasa de amor. Dios bendiga a mi pastor, y ya usted sabe. Entonces, vamos entonces a ver la característica especial de esta epístola que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Esta epístola tiene 5 características principales. Contiene las últimas palabras escritas de Pablo antes de ser ejecutado por orden de Nerón en Roma. Oiga, ¿cuál es el futuro de los cristianos? Oiga, no le estoy hablando que es específicamente o determinantemente que usted va a tener que ser ejecutado, pero esto no es para ser bochinchito, no. El riesgo lo corremos todos, y la persecución es para todos los cristianos, porque usted y yo no, por eso mataron a Jesús, porque Jesús porque las palabras de Jesús no encajaban con la de aquí. Y si nosotros tenemos que imitar a Jesús, y no podemos, nosotros no estamos llamados para encajar ni para complacer peticiones. Dice, unos 35 años después de su conversión a Cristo, en el camino a Damasco, vamos a leer, déjame leerlo de nuevo. Contiene las últimas palabras escritas de Pablo antes de ser ejecutado por orden de Nerón en Roma, unos 35 años después de su conversión a Cristo en el camino a Damasco. Contiene una de las declaraciones más claras de la Biblia acerca de la inspiración divina y el propósito de las Escrituras. Lo que le dije ahorita, las Escrituras son inspiradas por Dios para enseñarnos nosotros todo lo bueno.
Pablo enfatiza que las escrituras deben tener interpretación correcta de los ministros de la palabra, según Timoteo 2:15, y exhorta a enseñar a otros. Para eso que ustedes estamos llamados. La epístola abunda en exhortaciones breves, por ejemplo, que avive el fuego del don de Dios, no se avergüence, participa de las aflicciones del Evangelio, retén la forma de la sana doctrina, guarda el buen depósito, esfuérzate en la gracia, lo que has oído encárgaselo a otro, sufre penalidades, sé diligente en la palabra, evita, huye y sigue, ten en cuenta la apostasía que se avecina, o sea, el salirse de la verdadera doctrina, que tenía que tener en cuenta con eso. Sigue la verdad, que predique la palabra, haz obra de evangelismo, exhortaciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Los temas recurrentes de sus muchas exhortaciones son mantenerse firme en la fe a Jesucristo y a su evangelio apostólico, protegerla de la tergiversación y la corrupción, oponerse a los falsos testimonios, oponerse a los falsos maestros y predicar el verdadero evangelio con inmutable perseverancia. ¿Qué es lo que dice? Protegerse de los falsos maestros. Entonces, ¿cuáles van a ser los falsos maestros si somos todos hijos de Dios? Entonces, usted tiene que tener cuidado que usted no tenga un falso maestro que le esté enseñando cosas que no tienen que ver con la salvación de Dios, con la sana doctrina. Entonces dice, el testimonio de despedida de Pablo es un conmovedor ejemplo de valor y de esperanza frente al martirio seguro. O sea, ya Pablo se despide de Timoteo, que él estaba para ser crucificado y que esto y que lo otro, pero no quiero entrar en ese tema. Quiero darle énfasis a lo que estamos tratando. Entonces vamos a ver, Pablo, este capítulo 3 aquí hablamos de por qué Pablo le escribe esta carta. Entonces aquí es que Pablo continúa dándole las instrucciones a Timoteo. Mire cómo empieza este capítulo, el capítulo 3 dice: también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Escuche bien, estos no son hijos de Dios. Entonces, ¿de dónde salen esta gente? Si todos fuéramos hijos de Dios. Entonces dice: avaros, vanagloriosos, soberbios. El tiempo se está acabando. Bueno, vamos a llevarlo más o menos, a ver si podemos llevarlo, hacer el paralelo a la misma vez. Entonces, mire lo que dice: porque habrán hombres amadores de sí mismos. Ok, entonces, ¿qué quiere decir amadores de sí mismos? Bueno, que después que ellos estén bien, no le importa lo que le pase a nadie. Así es. Después que ellos estén bien, no le importa lo que le pase a nadie. Este tipo de hombre que Pablo le está advirtiendo a Timoteo que iban a salir. Ahora, Jesucristo le dijo a sus discípulos: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Entonces, esto es, aquí dice, Pablo le está advirtiendo que van a venir hombres amadores de sí mismos. O sea, que no le importa el bienestar de nadie, que después que ellos estén bien, a cualquiera que se coma un cable. Entonces, ¿quiénes son estos? Si la Biblia habla que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces yo no puedo ser amador de mí mismo, yo no puedo ser un egoísta. ¿Entiendes? Entonces, ¿de dónde van a salir esta gente? Los que no son hijos de Dios. Por eso siempre le vamos a decir a usted que no nacemos siendo todo hijos de Dios y que hay una condición para volver a ser hijo de Dios.
Entonces aquí están los avaros o ávaros, qué sé yo cómo se lee eso. ¿Qué es un avaro? Bueno, un avaro es una persona que lo que quiere es tener todo, que no se cansa, no se harta de tener. No sé, una gente que vive afanado, una gente que vive que todo lo que le pasa, hasta las moscas que le vuelan, la quieren tener en la mano, se la quieren entrar en la boca. ¿Entiendes? Eso es lo que se llama la avaricia. La avaricia. También están los vanagloriosos. ¿Qué es un vanaglorioso? Una persona que le encanta la vanidad, que se jacta de sí mismo, que es presumido, que es engreído, que está envanecido y que es altanera. Entonces los hijos de Dios se caracterizan porque son humildes, sencillos y modestos. ¿Entiende? Hay una diferencia. Entonces, yo le aconsejo a usted que usted vaya haciendo un balance de las cosas que estamos hablando aquí para que usted sepa si usted tiene, porque yo tengo que trabajar en muchísimas cosas. Yo que estoy hablando por aquí esta palabra. Porque el hecho de que Dios me haya llamado a mí a hablar de su palabra, eso no quiere decir que yo soy celestial, ni que yo soy un ángel. No, yo tengo mis debilidades y mis problemas. E incluso Dios, el primero que Dios le habla es al que está exponiendo el mensaje. Eso es bueno que usted lo sepa. Que nosotros no somos dioses, ni nosotros cogemos gloria. Nosotros somos hombres y mujeres con el mismo riesgo de pecar, igual que usted. Si usted se descuida de su salvación, si es que la conoce, si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no vive una vida devocional, si usted no vive una vida consagrada a Dios, pues lamentablemente usted, la agonía es larga, pero la muerte es segura. Va a caer en la trampa. Entonces, aquí tenemos los hombres soberbios. Las soberbias son prácticamente, tienen que ver algo por aquí, son orgullosos, arrogantes, altaneros, jactanciosos, y el Hijo de Dios se caracteriza por ser humilde. ¿Entiende? Por eso, acuérdense que Jesucristo vino como maestro, y Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso se caracteriza el Hijo de Dios. Entonces, blasfemos. Blasfemos quiere decir que jura, que maldice, que reniega, que vitupera, dice palabras de todo tipo, anda siempre, ya usted sabe, tiene la lengua, ya usted sabe, más liviana para decir de esa palabrota. Entonces, un hijo de Dios se caracteriza por ser manso, por hablar de la palabra, por orar y por elogiar a los demás. El otro se caracteriza por maldecir a los demás. Entonces, otro tipo de gente que Pablo le está diciendo a Timoteo que se cuide, porque va a haber en los últimos tiempos desobedientes a los padres. Se supone que si usted y yo somos hijos de Dios, se supone que tenemos que saber la palabra. Y fíjese, el único mandamiento que tiene promesa es el honrar a papá y mamá. Honra a tu padre y a tu madre, que es el único mandamiento con promesa, dice. Y para que se alarguen todos tus días, para que te vaya bien sobre la tierra y tus días sean largos, o sea, para que no mueras joven. Y hoy la gente no tiene ni padre, contra más respetarlo, ni honrarlo. Estamos mal, estamos en un desastre. Tenemos que volver a la palabra. Entonces dice, ingratos. ¿Qué es la ingratitud? Una gente desleal, una gente egoísta, un malagradecido, una gente que no tenga afecto, un infiel y un olvidadizo, que siempre viene cayendo en una persona prácticamente egoísta, malagradecido.
Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el carácter de los hijos de Dios? Que tienen que ser leal y tienen que serle fiel. ¿Entiendes? Porque se supone que no somos iguales. ¿Entiendes? Impíos. Impíos quiere decir que viven una vida sin piedad, una vida que no creen en religión. Recuérdense que nosotros nunca predicamos la religión, nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, pero lamentablemente el hombre esto pertenece a actos religiosos, así por así decirlo. Es irreverente, es agnóstico, quiere decir que no cree en Dios, es ateo y todas esas cosas. Entonces, ¿cuál es el carácter de los hijos de Dios? Bueno, nosotros tenemos fe y vivimos una vida devocional a Dios. Lo que nos llamamos siendo hijos de Dios, que somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Pero imagínese usted, hay personas que usted le pregunta, ¿y de qué religión tú eres? Yo soy de X, pero ni van a la iglesia. Ni van a la iglesia y son hijos de Dios. Entonces, la Biblia habla muy claro, y este es el pecado que está acabando con la humanidad, y es el sexo ilícito, lo que estamos hablando. ¿Por qué es que Dios habla tanto de este pecado, de la idolatría y del sexo ilícito? Porque en la idolatría, siempre se lo explicamos, cuando usted no conoce la palabra, el que no conoce la palabra no puede decir que es hijo de Dios, porque por lo menos si usted no sabe escribir o leer, pues entonces usted ha tenido que recibir las buenas enseñanzas de la sana doctrina, y usted ha tenido que saber que Dios tiene sus reglas. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, eso es un mandamiento. Entonces, eso es una condición para usted pasar a ser hijo de Dios. Entonces, los mandamientos hay que cumplir los mandamientos. Usted no puede desobedecer la palabra, porque la Biblia habla muy claro que el que practica el pecado es del diablo, y cuando usted desobedece la palabra, pues lamentablemente usted está practicando el pecado. Entonces, la Biblia habla del sexo, primeramente de la idolatría, que usted no puede tener dioses ajenos delante del Dios verdadero, que usted no puede poner su creencia en más nada que en Dios, que en la fe en el invisible. Esa tiene que ser su creencia. Entonces, cuando usted se sale de ahí, pues usted no puede decir que usted es hijo de Dios si usted tiene otra cosa, que usted cree en ella. Entonces, cuando usted practique el pecado, pues la Biblia dice muy claro que usted es hijo del diablo. Entonces, la Biblia habla del matrimonio y del sexo. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. O sea, el respeto al matrimonio, que no se le puede violar. La pareja tiene que ser, para usted ser pareja, usted tiene que casarse por el juez civil, luego casarse por la iglesia y respetar ese matrimonio hasta que usted muera, hasta que uno de los dos muera. Nada lo puede separar, nada lo puede separar. Ese es el mandamiento de Dios, ¿entiende? Entonces, cuando usted irrespeta a su pareja, o cuando él convive, elige una pareja del mismo sexo, o elige vivir con una pareja sin llevar a cabo el vínculo del matrimonio, pues usted está practicando el pecado, y usted le está diciendo al diablo: diablo, ven a vivir para mi vida. Y de ahí es que salen todas las maldiciones, porque Dios es Dios de familia. Para que hayan pecadores tienen que haber seres humanos. Para que hayan seres humanos, los seres humanos tienen que casarse, tienen que tener relaciones sexuales. Entonces hay que tener las relaciones sexuales como Dios la manda, ¿entiendes? Si somos hijos de Dios, las relaciones sexuales no es no es el deporte, por así decirlo, que se ha llevado que se ha convertido hoy. Las relaciones sexuales son una cosa profunda.
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, dice la Biblia, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Una sola carne. ¿Usted sabe lo que significa la penetración? ¿Usted se cree que eso es esa vagabundería que se ha convertido el sexo, que el diablo ha llevado el sexo, que el diablo ha llevado la intimidad? ¿Usted cree que eso es ese basurero que hay hoy? No. Eso es una cosa grande. Eso es algo grande. Usted sabe lo que es cuando usted como mujer, especialmente, porque acuérdese que nosotros nunca menospreciamos a la mujer. Nosotros no venimos a atacar porque siempre le hemos dicho que la mujer tiene que sujetarse al marido, pero es al marido que él se sujeta a Cristo. Porque la mujer no es una perrita viralata que usted le va a poner un collar y le va a poner una cadena y usted la va a jalar y la va a amarrar debajo de un palo. No. Tenemos que ser uno, amarnos los dos, ser una sola carne. Pero la mujer, recuérdese que el blanco de la sociedad es la mujer, y eso usted lo puede ver en el Génesis capítulo 3, cuando Dios dice, y pondré enemistad, que Dios le habla a la serpiente, Dios le dice al representante de Satanás, pondré enemistad entre ti y la simiente tuya, y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, hay una guerra declarada entre la mujer y Satanás, porque la mujer es la que sufre directa o indirectamente, porque la mujer es la que pare, la mujer es la que ama de verdad, la mujer es la que lleva la humanidad en las entrañas. El hombre lo que hace es que se va a beber y sale corriendo por ahí, pero la mujer no. ¿Entiende? Entonces, cuando usted sabe lo que es cuando usted como mujer enseña sus cosas, sus partes íntimas. Mire, eso es algo tan sagrado. Por eso que usted ve el desorden que hay hoy. Y eso usted no es la culpable. Usted que está ahí, que está escuchando eso, usted no es culpable de eso. Ahora, si usted lo sigue haciendo, usted sí va a ser juzgada por eso. ¿Pero qué? Porque no hay nadie malo. No hay hombre ni mujer mala. Es el diablo el único malo y sus representantes, los falsos maestros que Pablo le estaba escribiendo a Timoteo, que se cuidara de ellos para esta época. ¿Entiende? Esos son el diablo y sus falsos maestros son los malos. Ahora, usted tiene que, eso es algo muy profundo. Eso es algo muy profundo. Eso de las partes de la intimidad de la pareja, eso es algo terrible. Entonces, usted sabe después que usted enseña y que usted anda mostrando sus cosas y que usted antes de llegar al matrimonio usted se ha revolcado en todas las posilgas. No, usted lamentablemente es posible que le vaya bien, pero usted no tiene garantía. Lamentablemente usted no tiene garantía. Y busque las estadísticas. Busque las estadísticas. El matrimonio es la base de la familia. ¿Entiende? Y el matrimonio según Dios manda es que tenemos que hacerlo, porque dése cuenta que todos los delincuentes, todas las prostitutas en su inmensa mayoría, todos los ladrones y delincuentes, los drogadictos y los homosexuales y las lesbianas, búsquenlo que salen en un alto 90%, salen de los matrimonios disfuncionales, de los matrimonios que no tienen un padre y una madre. Búsquelo, póngase curioso para que usted vea. La palabra de Dios no va a fallar en nada, en ningún sentido de la palabra. La palabra de Dios va a fallar. Entonces, es por eso que usted ve el desastre, y por eso es que le estamos hablando de que no todos somos hijos de Dios. Le estamos hablando del nacimiento, le estamos exhibiendo, le estamos enseñando el carácter de una persona que se llame regenerada, de una persona que haya nacido de nuevo. ¿Entiende? Entonces, usted no puede decir que usted es hijo de Dios, usted no puede decir que usted cree en la palabra, usted no puede decir que usted tiene fe si usted no le cree a Dios, si usted no lleva a cabo su mandamiento. Porque
la Biblia habla muy claro y dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que se acerca a Dios es imprescindible, importante, que crea que le hay y que es galardonador de los que le aman y de los que le buscan. O sea, que cuando usted y yo nos sacrificamos de vivir una vida en santidad aquí en esta tierra, porque nosotros sabemos que nosotros no necesitamos eso para vivir, para convivir, para sobrevivir, sino que Dios nos va a recompensar con una buena vida. ¿Entiende? Y por eso es que usted ve el desorden que tenemos. También habla de otros sin afecto natural. ¿Qué es una gente sin afecto natural? Una gente indiferente, una gente antipático, una gente odioso, una gente rencoroso y una gente que viva aburrido. ¿Entiende? Que aborrezca, a que no tenga amor, que no tenga por nadie. Entonces, ¿cuál es la característica de un hijo de Dios? Bueno, va a ser cariñoso, va a tener alta estima para todo, para la gente que viven y conviven con él, va a tener aprecio, va a apreciar a la humanidad, va a ser cordial, se va a inclinar a los humanos, vas a sentir afección por los hermanos, vas a tener apego, o sea, va a querer convivir, le va a doler cualquier problema, va a tener interés, va a tener simpatía por el prójimo, va a tener amistad, va a ser tierno, lo va a tratar con amor, con pasión, con apasionamiento, con buenos sentimientos, ¿entiendes? Y eso es lo que está pasando, que nosotros tenemos que aprender la Biblia. Y recuérdese que usted y yo no nacemos siendo hijos de Dios, usted y yo nacemos con un corazón malo en contra de todos los principios de Dios, enemigos de Dios, usted y yo nacemos. Es bueno que sepamos eso. Entonces mire otra característica que de los que no son hijos de Dios, van a ser implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Oiga, aborrecedores de lo bueno. Entonces, usted tiene que hacerse un autoanálisis. No usted, no todos, porque yo tengo que incluirme también. Recuérdese que nosotros no venimos aquí a decirle a usted que nosotros venimos del cielo. No, nosotros somos pecadores, pero no practicamos el pecado. ¿Entiende? Entonces, mire cómo siguen diciendo, traidores. ¿Qué es un traidor? Una persona que le es fiel a la amistad de la que finge, por así decirlo, estar cultivando con una persona. Por ejemplo, usted y yo vivamos juntos, ¿verdad que sí? Usted y yo andamos juntos. Yo le he prometido serle fiel a usted, entonces yo lo traiciono. Entonces, una gente que sea hijo de Dios no puede hacer esas cosas. Entonces, ¿de dónde salen esta gente? ¿Me entienden? O sea, nosotros tenemos nosotros siempre vamos a terminar y vamos a empezar con esto. Nosotros tenemos que enseñarle la Biblia a usted cómo está ahí, y en eso es que nosotros tenemos que hacer énfasis, es que usted y yo necesitamos arrepentimiento. Usted y yo tenemos que honrar la muerte de Jesucristo el Señor en la cruz de Calvario, y de otra manera usted y yo no vamos nunca no podemos llegar al reino de los cielos. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Entiendes? Es por medio de Jesucristo. Ya no quiero entrarme en otras características de los hombres malos y buenos. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí para en la próxima nosotros seguir
dando los detalles claros. Así es que recuerde que yo soy su hermano y amigo José Bueno. Usted nos puede encontrar en Millones para Cristo. Este mensaje se lo vamos a dejar colgado ahí, si usted quiere darle un repaso o si se lo quiere compartir a un amigo o hermano suyo. Así que hasta aquí mi parte. Dios le bendiga, Dios le guarde y shalom.